Vamos a mirar qué es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo es dado al creyente por el Señor Jesucristo. Vamos a mirar las razones por qué hay que recibir este bautismo. Primero que todo, Jesús ordenó a sus discípulos recibir esta experiencia. ¿Para qué es esta experiencia? Para tener poder, para ser un testigo de Jesús en todo el mundo. Nosotros los cristianos tenemos que tener el poder de Dios, o si no, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El poder del Espíritu Santo es el armamento, es el equipo con que Dios nos da para poder hacer la obra de Él. Una persona que no está llena del Espíritu Santo, que no ora en lenguas, porque una manifestación del bautismo del Espíritu Santo es orar en lenguas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le da miedo hablarle a otros de Jesús, no le da miedo evangelizar. Tú te puedes preguntar: ¿por qué será que a mí me da miedo hablarle a otras personas de Jesús, de que yo soy cristiano? Porque es que lo más probable es que tú no ores en lenguas. Y lo más probable es que ni tampoco ores mucho en el entendimiento, porque el orar en el entendimiento y el orar en lenguas, las dos cosas son necesarias. No solo orar en lenguas, sino también hay que orar en el entendimiento. Entonces, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, tiene toda la autoridad para ir a echar otro demonio. Tiene autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Yo les he enseñado que esto es una labor que debe hacer todo cristiano. Esto no es algo solamente para un pastor, para una persona especial, como una persona que yo me encontré que me decía que él tenía un carné que le daba derecho a liberar a otras personas. ¿Cómo así? ¿Dónde lo estafaron? ¿Sí? Porque es que veamos qué dice la palabra de Dios respecto a esto. En Marcos capítulo 16, la palabra de Dios dice claramente que es para todo el que crea. Ahí no dice que sea solo para algunas personas, sino es para todo el que crea. Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos a ver el 16 también. Marcos 16. Entonces, lo que dice la palabra de Dios: el que creyere, o sea, el que cree el Evangelio y reciba a Jesús, o sea, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo les he dicho que el bautismo en agua es algo también, una señal exterior de algo interior. El bautismo en agua es para los que ya son salvos. Lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo es para los que ya son salvos. Pero el bautismo en Cristo es para los que no son salvos. Entonces, por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cuando ya uno es salvo y cuando uno está ya bautizado en el Espíritu Santo, puede echar demonios y puede hablar en lenguas. Hay muchas iglesias que no creen en esto. Pues vamos a mirar cómo en la 1 Corintios 14 explica que hay personas que son indoctos, incrédulos. O sea, hay gente que no conoce esta doctrina y hay gente que no cree esta doctrina, y ellos están perdiendo lo más maravilloso del Evangelio, que sabe que es el poder de Dios. Mire, la gente del mundo va y busca por allá un brujo, va y busca así, que eso que todo es del diablo. Van y le piden ayuda al diablo para que el diablo les ayude a que los sane, a que los libere, a que tal. Ignoran que, y fuera de eso les cobran carísimo. Y en algunos casos hasta los estafan. Y Dios, que nos da todas estas cosas por su gracia, gratis. ¿Cuántos saben que eso es gratis? Amén. Nosotros no aprovechamos eso. Por eso es necesario estar orando en lenguas. Y entonces todos los que creemos lo podemos hacer. Amén. Ahora, cuando una persona ya es bautizado en el Espíritu Santo,
puede comenzar a hacer su ministerio. Hay muchas personas, hay hasta pastores, que ni siquiera oran en lenguas. Y son de Dios, y el Señor los bendice, el Señor sí, pero si ellos comenzaran a orar en lenguas, y toda la iglesia a orar en lenguas, con seguridad que el trabajo de Dios sería mucho más efectivo. Se verían más sanidades, más liberaciones, más cosas, porque esa es la puerta, la entrada a los dones espirituales. Por eso una persona no puede dejarse trabajar por el diablo de que no, que es que las lenguas no son de Dios, que es que las lenguas eso era en otra época, porque también es cierto que la gente confunde el orar en lenguas con el don de lenguas, que son dos cosas totalmente diferentes, que por eso ahorita vamos a mirarlos. Hay una parte que dice que el Espíritu Santo y la palabra de Dios disciernen los pensamientos y las intenciones del Espíritu. ¿Saben qué es lo único que puede diferenciar entre el Espíritu y el alma? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es lo único que lo puede diferenciar. Dígale usted a un científico, a un médico o a un psicólogo, disculpe, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu y el alma? Él no tiene ni idea. No, son iguales. No, la Biblia dice que son diferentes. Que son diferentes. Entonces, solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden discernir eso. Jesucristo comenzó su ministerio una vez que fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Jordán? Él no solamente fue bautizado en agua, sino la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, no como una paloma, como en forma de paloma, y él comenzó su ministerio. Jesucristo jamás hizo ningún milagro antes del bautismo. Él jamás hizo milagros de niño. Yo ya les había leído en Mateo capítulo 13, versículo 55, que la gente se asombraba de Jesús cuando él fue al barrio de él, y que él decía, pero este luego no es Jesús, luego este no es el hijo de María, no es el hijo de José, sus hermanos y sus hermanas no están entre nosotros, este no era con el que jugábamos antes, ¿de dónde salió con todos estos milagros? O sea, eso demuestra que Jesús no hizo milagros de niño, porque si no hubiera hecho milagros de niño, pues la gente hubiera dicho, ah, sí, él desde chiquitico hacía milagros, pero no, la gente era asombrada. Incluso muchos no creían en él, porque él mismo decía que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, es difícil que a uno le crean en la casa de uno, es muy difícil, pero no imposible. Pero difícil, sí, muy difícil. Ahora, vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y vamos a diferenciar entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Para algunas personas es orar en lenguas, pero también como es la entrada a la puerta de los dones del Espíritu Santo, algunas personas cuando son bautizadas en el Espíritu Santo pueden recibir el don de lenguas, pero el don de lenguas no es para todos. Pero el orar en lenguas sí es para todos. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia. Hechos capítulo 2, vamos a hablar sobre el día de Pentecostés. Allí estaba María con 120 personas. Es la última vez que se habla en la Biblia de María, no se vuelve a nombrar María nunca más en la Biblia, hasta ahí fue. Ella después pues envejeció, murió, y está en la presencia del Señor, pero él no fue llevada en cuerpo y alma, ni ella, ni la mamá de ella. El único que ha subido al cielo en cuerpo y alma, sí, que resucitado ha sido Jesús, aunque Elías, él fue también raptado, fue llevado, Enoc también, y parece que Moisés también, según lo que dice el libro del Apocalipsis y el libro de Judas. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, algo necesario e importante para que el Espíritu Santo se manifieste con poder es que estén todos en unidad, todos sirviéndole a Dios. Mire, yo les voy a decir algo, hermanos, el secreto para que el Espíritu Santo se manifieste en una iglesia no es hacerle caso a las personas, no es darle gusto al pastor, es darle gusto a Dios. Cuando una persona le da gusto a Dios y hace el trabajo para Dios, hace un trabajo excelente,
se esfuerza. Precisamente yo les estaba enseñando que los requisitos para que un líder trabaje en una iglesia es que sea lleno del Espíritu Santo. Eso está ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, cuando él dice los diáconos, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo es puntual, una persona llena del Espíritu Santo no es irresponsable, una persona llena del Espíritu Santo es sumisa, una persona llena del Espíritu Santo no se le olvida lo que tiene que hacer. ¿Sí está claro? ¿Sí ven por qué es tan importante? Ahora, una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia ordena que toda la iglesia tiene que andar llena del Espíritu Santo. Eso es algo constante, eso no es de una vez, es algo que es. Y ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? Orando en lenguas y orando en el entendimiento. Estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay que entender que aquí, como era la primera vez que el Espíritu Santo venía sobre las personas, venía con poder y gloria, rompiendo todos los cielos, rompiendo toda la oposición de Satanás. Usted se imagina entrando el Espíritu Santo y abriendo, quitando potestades, principados, huestes, gobernadores que no querían que Él viniera para que nosotros recibiéramos ese regalo tan maravilloso. Imagínense, venía Dios a darnos armas a nosotros para enfrentarnos a Satanás. Usted se imagina ese conflicto en el cielo, por eso fue que hubo un estruendo y todo eso yo me imagino eso, si una persona podía ver en el espíritu lo que estaba pasando, eso tan tremendo. Mire, el mismo ángel cuando fue a hablar con Daniel, ¿se acuerda que Daniel estaba orando? Y él le dijo, mire, hace 21 días yo venía para donde usted, porque Dios le contestó su oración, pero me tocó enfrentarme con el príncipe de Persia y duré 21 días peleando contra él y a Sortica le ganamos, Sortica puede llegar. Usted se imagina todo ese poder, porque les voy a decir algo, Dios no se enfrenta directamente con el diablo. Él pone a sus ángeles y ahora nosotros. Y le cuento, es un privilegio uno estar en medio de esa guerra. Y por eso es que el trabajo de Satanás es debilitar a los soldados. El trabajo de Satanás es que los soldados se vuelvan perezosos, que los soldados se vuelvan incrédulos, que los soldados se mantengan ocupados haciendo cosas que no deben hacer para no obedecer el mandato divino. Y entonces el diablo viene, nos enferma, nos arruina, nos destruye la vida emocional, la vida sentimental, la vida espiritual, la vida económica, en todas las áreas, a ver cómo nos detiene. Por eso el Señor nos dice que pongamos la mirada en el cielo y no en las de la tierra, porque si ponemos la mirada en las cosas de la tierra, con seguridad nos vamos a desanimar para servirle al Señor. Pero cuando le ponemos la mirada en el cielo, pues ya nosotros sabemos a quién estamos siguiendo. Amén. Y dice la palabra de Dios, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la palabra les daba significa según lo que el Espíritu Santo les inspiraba. Cuando una persona ora en lenguas, no es el Espíritu Santo hablando por usted, es usted hablando cosas que usted no entiende, cosas secretos de Dios, pero que son inspirados. Ahora, para que lo entiendan, muchas personas no han podido hablar en lenguas por dos razones. Yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué hay personas que llevan tantos años y no pueden orar en lenguas? Y Él me decía, hay dos razones. Una, hay incredulidad. Y la otra, hay resentimiento en su corazón. Porque en la iglesia van muchas personas y parecen buenas todas. Pero no es sino que escuchen algo, les digan algo que no les gustó, inmediatamente aflora todo lo que está por dentro. Y es más, ni siquiera lo exteriorizan, sino sencillamente se envenenan. Y cuando se envenenan, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no puede habitar al lado de las tinieblas. Es necesario sacar todo lo que está dentro de uno malo, sobre todo todas las cosas del corazón, todo eso, sí, porque en la Biblia hablan de los pecados rojos y los pecados negros, ¿cierto? Usted mira en Isaías, dice, te limpiaré, si tus pecados fueran rojos yo los limpiaré, si fueran negros también los limpiaré.
Los pecados negros son los pecados del corazón, los pecados que son la envidia, el resentimiento, la amargura, todas esas cosas que, sí, la murmuración, la rebeldía, esos son los pecados negros, es algo que sale del corazón, desde lo más profundo, son tumores espirituales que Satanás le mete a una persona, y los rojos son las obras de la carne. A veces nosotros nos cuidamos mucho de las obras de la carne, pero uno ve cantidad de personas con esos pecados del corazón ahí resentidos, amargados y todo, y eso les impide disfrutar primero de una vida plena con Dios, y Dios no los puede bendecir como Él quisiera. Es a causa de eso. Y miren lo que vamos a mirar ahora, la diferencia entre el orar en lenguas y el don de lenguas. Vamos a ir a la 1 Corintios, capítulo 14. Yo oro para que esto les sirva a muchas personas, y sobre todo a muchos pastores que no conocen esto. En la 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí Dios nos da una revelación impresionante. ¿Cuál es lo primero que Dios le dice que es necesario que usted tenga para que los dones espirituales sean bien usados y para que usted pueda recibir toda la revelación de Dios? Andar en amor. Entonces la Biblia dice que el que anda en amor no está odiando, el que anda en amor no está murmurando, el que anda en amor se la pasa perdonando, el que anda en amor perdona, ¿cierto? Y ahora, una persona, para perdonar a los demás, es necesario que se perdone a sí mismo. Porque hay personas que Satanás los tiene tan engañados que les dice: tú eres basura, tú no eres nada, y ni siquiera se aman a sí mismo. Entonces, si usted ni siquiera es bueno para ti, otro jamás va a ser bueno para ti. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Vuelvo y lo leo para que entiendan lo que les voy a enseñar ahorita. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces aquí vemos que el que habla en lenguas, ¿quién le entiende? Nadie. Ni siquiera el diablo, hermanos. ¿Sabe por qué el orar en lenguas es tan importante? Porque cuando uno está orando en el entendimiento, entonces uno está orando: Señor, yo te pido ayuda a mis hijos, ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá, necesito plata, necesito aquello. Y usted está orando, y Satanás, como sabe que está orando bien, inmediatamente le dice a uno: dejó la llave abierta del agua. Y uno: ay, la llave del agua. Y dejó de orar y fue y la cerró. O como sabe que tú estás orando, inmediatamente le dice a alguien: llámelo. O golpéele. O manda a sus hijos a que peleen, o viene algo a interrumpirlo. Y una vez que a usted lo interrumpen, a usted como que se le olvida qué es lo que estaba haciendo yo ahorita, y ya ni dio gracias, ni dijo nada, y su oración quedó ahí flotando en el espacio, no pasó nada, se le olvidó. Pero cuando uno está orando, por ejemplo, si la persona está orando en el entendimiento, uno comienza a decir: Señor, dame tal cosa, que necesito tal cosa. Inmediatamente el acusador, que es el diablo, ahí se no lee nada. Acuérdese que se la embarró ayer y no ha pedido perdón, Señor. Y tu palabra dice que si para que una persona reciba, tiene que pedir perdón primero y perdonar a los demás. Además, ese no ha perdonado. Pero cuando la persona está orando en lenguas, está hablando secretos de Dios. En otras palabras, usted está hablando con Dios y nadie sabe usted de qué está hablando con Él. Entonces, como nadie lo entiende, entonces el diablo no se puede meter, porque él no sabe tú qué estás pidiendo. Mire cuántas personas dicen que comienzan a orar: Señor, yo te prometo que a partir de la otra semana yo me consagro a ti, y yo te sigo, y yo te voy a servir, y yo voy a hacer esto, y si me sale empleo, ahora sí te voy a diezmar, Señor, no te voy a robar más, y si ahora hago esto y tal. Y el diablo comienza a escucharlo: sí, vamos a ver si es cierto. Y resulta que no lo deja hacer absolutamente nada. Pero cuando usted ora en lenguas, el diablo no sabe. ¿Cuál es la otra ventaja de orar en lenguas? Como el diablo no entiende,
Y cuando nosotros oramos en el entendimiento, nuestra oración es egoísta. Y por eso el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó un Padre Nuestro que esa oración no es egoísta. Porque ese ahí dice, danos el pan nuestro. Ahí no dice, Señor, dame mi pan. Sino es, danos el pan ¿de quién? De todos. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Y que pedimos porque pedimos mal para nuestros propios deleites. Cuando Él hizo el Padre Nuestro, no era para que lo repitiéramos, lo rezáramos. Porque rezar es usar palabras repetitivas. Todas esas novenas, rosarios y todas esas cosas, son cosas que de rezar, y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7 que no use palabras repetitivas como la gente que no es salva, que piensan que van a ser escuchados por sus muchas habladurías. Que entonces Él dice, tú debes orar así, y nos dejó el Padre Nuestro como un modelo, no como algo para repetir. El mismo Padre Nuestro dice y perdona nuestros pecados, o sea, perdónanos, los de todos, no solo los míos. Y cuando una persona está orando en lenguas, como su oración no es egoísta, les voy a dar un ejemplo. Hay una persona que tiene una necesidad en el otro lado de la tierra, pero no está orando. Y como Dios nos ama, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Entonces Dios dice, oro en lenguas porque necesito que en lenguas pida que yo le ayude a él para poder ayudarle, porque yo quiero ayudarlo. Entonces la persona cuando está orando en lenguas ni siquiera sabe que está orando por su enemigo, porque orar por los enemigos cuesta. Ajá. Pero cuando usted ora en lenguas, pues no cuesta. Pero usted tiene que llegar a un estado de fe y un estado de amor a la altura del Señor, que a usted no le debe costar orar por sus enemigos, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Ese es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio no es sabernos toda la Biblia. El fin del Evangelio es caminar en ese amor impresionante, de que usted pueda caminar en amor absoluto, donde usted puede, si usted camina en amor, usted tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Y si usted es misericordioso, no importa si usted tiene algún pecado, ese amor que usted tiene es superior al juicio por ese pecado. La palabra lo dice, ¿sí o no? La Biblia dice, la misericordia es superior al juicio. Y sepan ustedes que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Ese es el verdadero cristianismo, ese es el que cuesta, porque a veces nosotros tenemos un cristianismo intelectual. O sea, sabemos mucha Biblia, incluso tenemos dones espirituales, incluso podemos tener el conocimiento, tener habilidades para servir en la obra, pero nos falta lo más importante, que es el amor. Por eso él comienza el capítulo 14 diciendo, seguid el amor. Ese es el principio. Porque Dios, ¿qué es? Amor. Por eso él dice, sean imitadores de mí. El diablo es un resentido, amargado, la cosa más impresionante. Sin misericordia, implacable, orgulloso, rebelde, no tiene sometimiento, no tiene nada, y hay veces nosotros nos parecemos más a Él que al Señor. Entonces la misma palabra nos cuesta que tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas. Y ahora volviendo, entonces ya sabemos, el que ora en lenguas, nadie que le entiende. Ahora volvamos a Hechos de los Apóstoles para entender qué es el don de lenguas. Hechos 2. Volvemos a leer el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba o les inspiraba que hablasen. Ahora miren el 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, como verán, el que tiene el don de lenguas comienza a hablar un lenguaje que jamás estudió, pero que otras personas de otros países sí le entienden. ¿Y sabe qué es lo más asombroso del don de lenguas? El don de lenguas no es que usted comienza a hablar en inglés. El don de lenguas no es que usted comience a hablar en arameo. El don de lenguas no es que usted comience a hablar en alemán o en español. El don de lenguas
Usted comienza a hablar un lenguaje, y si hay un alemán, un francés, un italiano, un norteamericano, un español, o una persona, un huitoto o un guajiro, todos le oyen en el idioma de él. Asombroso, ¿sí o no? Ese es el don de lenguas, que es diferente al orar en lenguas, que es lo que nosotros, Dios quiere que todos lo hagamos. Por eso miren lo que dice acá. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Miren lo que dice el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es algo sobrenatural, ¿cierto? Y ahí mira lenguas de los que estaban: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Pero aquí está el 13, que ahí están los incrédulos. Ahora, el incrédulo, ¿qué hace cuando ve a la gente diciendo algo que no entiende? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos. ¿Qué dice la gente del mundo? ¿Por qué la gente del mundo nos odia a nosotros los cristianos? Porque nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Y ahora, una persona del mundo por naturaleza tiene su demonio incorporado, y ese demonio le va a hacer que critique todo lo que se llama evangelismo, todo lo que se llame cristiano. Porque es asombroso ver cómo una persona comienza a odiar a los cristianos sin ni siquiera saber nosotros qué enseñamos. Yo odiaba a los cristianos, yo me burlaba de ellos, yo no tenía, y yo pensaba, yo me creía muy intelectual. Pablo odiaba a los cristianos y él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, y él los acusaba y les tenía la ropa a la gente que los iba a matar, y él pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios. Pero yo le doy gracias que Dios tuvo misericordia de nosotros y entró en nuestro corazón, nos liberó, y ahorita estamos acá. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Saben que si usted está aquí y viene con un corazón dispuesto, es porque Dios te ama y usted está respondiendo a ese amor? Porque hay gente que quisiera estar aquí y no puede, y hay gente que ya es demasiado tarde para estar aquí. Ahorita en el hospital hay mucha gente que se está muriendo, que querían venir a la iglesia pero nunca tomaron la decisión porque Satanás no los dejó, porque es que el diablo no lo deja a uno. Por eso uno tiene que decirle: Señor. Por eso la Biblia dice: acérquese con un corazón sincero. Cuando uno se acerca al Señor de una manera sincera, Dios le dice al diablo, se lo espanta como las moscas. ¿Sabe qué significa Belcebú? El señor de las moscas. Porque es que los demonios son como moscas. Entonces lo molestan de día, de noche, a toda hora. Pero nosotros tenemos el espantamoscas. Nosotros tenemos que estar teniendo un olor. ¿Ustedes cuántos conocen que hay una cosa que es el raid, que es un olor que espanta las moscas, ¿cierto? Nosotros tenemos un olor cuando oramos. La Biblia dice que nosotros somos olor fragante. A las moscas no les gusta el olor fragante. A las moscas les gusta todo lo que huele a podrido. Entonces el olor fragante las echa. Y cuando una persona comienza a orarle al Señor, entonces los demonios comienzan a apartarse. Esa es la razón por la que el Señor nos ha llamado a eso. Amén. Entonces sí quedó bien claro que una cosa es el don de lenguas, y la otra es orar en lenguas, ¿cierto? Ahora, cuando uno ora en lenguas, hagan en cuenta que nosotros somos como una pila. Cuando la Biblia dice sean llenos, es que significa que es algo constante. El ser lleno del Espíritu Santo trae beneficios. Primero, trae alegría, trae paz, trae tranquilidad,
Y cuando una persona no se llena del Espíritu Santo, entonces quiere llenarse de alegría echándose unas cervecitas. Echémonos un brandicito, porque sí, porque está triste. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no os embriaguéis con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Los cristianos no somos como los del mundo que están todos despachados y qué hay para hacer, camina a tomar a ver qué va a gastar, camina a ver tú. No. Los cristianos porque los cristianos también nos deprimimos o no. Los cristianos también nos ofendemos, claro. Los cristianos también a veces nos debilitamos, también pecamos, muchas cosas, pero entonces vamos es al Señor y tenemos derecho de ir al trono de gracia a recibir el socorro oportuno, y para eso el Señor nos dio el orar en lenguas, porque cuando usted ora en lenguas es como si usted se cargara y queda lleno de poder. Las pilas recargables, cuando se acaban, usted las pone a cargar 2-3 horas y quedan como nuevas. Lo mismo sucede. Entonces vamos a mirar en Judas capítulo 20. Vamos a Judas capítulo 20. Sí, mire, esto del Espíritu Santo para mucha gente, esto es locura. A mí me gusta enseñarlo despacio porque la palabra de Dios dice que si entra imagínense una persona que va por primera vez a una iglesia. Entonces imagina una persona que va por primera vez a una iglesia y toda la iglesia está allá, la gente dice, señores, están locos, esta gente está loca, ¿dónde nos metimos? Ahora vámonos de acá. Y además es que cuando uno ora en lenguas, se desata un poder tan grande del Señor que incluso las personas que tienen demonios son libres. Yo recuerdo hace como unos 20 años, unos 22 años cuando estaba recién convertido, que yo fui bautizado en el Espíritu Santo, fui a una célula, a una casa a enseñar por allá en Fontión. Y bueno, entonces estaba yo enseñando ahí tal, y entonces llegó una pelada, llegó una muchacha como unos 18 años, y llegó y entró haciendo así como mala cara, mirándonos, porque es que al diablo no le gusta cuando se habla la palabra de Dios. Y miraba mal, y eso mire mal. Y yo estaba orando y el Señor llega y me dice, vaya y ore en lenguas por ella. Entonces yo le dije un momentico, entonces me paré, y entonces la llamé y le dije, hágame un favor, si puede, un momentico, ya todo hablaba, que fue, pero un momentico que va a ver por usted, y le puse la mano en la cabeza y comencé a orar en lenguas, y esa señora de una vez, ¡pum!, cayó al piso, y se levantó toda asustada, y ¿qué pasó? En ese momento ella no entró, o sea, ya me cogió, fue miedo, y por ahí se escondió, pero ya el otro día, entonces le dijo a las personas, venga, dígale a ese señor que si puede venir, es que necesito que me explique qué pasó. Entonces al otro día fui, le expliqué, le evangelicé, y ella ahorita es una cristiana. Pero el orar en lenguas tiene poder. Y en una iglesia, cuando la gente está orando en lenguas y hay alguien que tiene algún demonio, tiene dos opciones: o irse de ahí corriendo, o aprovechando la oportunidad y decirle al diablo que lo está manejando, salga de mí ahora en el nombre de Jesús. Eso no hay otra opción. Cuando se ora en lengua, la presencia de Dios es poderosa. Judas capítulo 20, quiero mostrarles que es versículo 20, porque Judas solo tiene un capítulo. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. Ahora, vamos a explicar qué es el orar en lenguas bien. Ahora volvemos otra vez a 1 Corintios, capítulo 14. Entonces volvemos al versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces ya sabemos, el que ora en lenguas, ¿quién le entiende? Nadie. Ni el diablo ni nadie. El que tiene el don de lenguas, ¿quién le entiende? Todos. El que tiene el don de lenguas, todo lo entienden. El que ora en lenguas, solo no lo entiende nadie. Ahora aquí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiero parar un momentico acá respecto a esto de profetizar. Hoy en día una persona puede dar profecía, pero eso no lo hace un profeta. Es más, cuando una persona está orando en lenguas, incluso puede profetizar en las lenguas.
Pero cuando una persona ora en lenguas en la iglesia, es necesario que haya una persona que tenga discernimiento. Ahora, una persona no puede hablar con otra persona en lenguas. Eso no está en la Biblia. Porque se necesita interpretación de lenguas. Yo puedo orar en lenguas y orar para que el Señor me dé interpretación de lo que yo hablé. O puede haber alguien en la iglesia que tenga el don de interpretar lenguas y decirle a la iglesia qué es lo que Dios está hablando a través de la persona que está hablando en lenguas. Amén. Aquí dice que la profecía es para 3 cosas. Primero, ¿para qué? Para edificar. Segundo, ¿para qué es exhortar? La palabra exhortar significa animar. Y la tercera es para consolar. Entonces, ¿la profecía es para qué? Edificar, animar y consolar. La profecía no es para decirle a usted con quién se va a casar. La profecía no es para decirle a usted en qué negocio se debe meter. Ahora, Dios utiliza otras cosas, que eso lo vamos a ver después, que es la palabra de conocimiento y que es la palabra de sabiduría, que eso sí es diferente, donde Dios le puede decir a una persona, mire, tú hiciste tal cosa, o va a pasar tal cosa, pero eso no es profecía. La profecía se habla a la iglesia y la palabra de conocimiento y la palabra de la sabiduría se habla personalmente. Solo le interesa a la persona que se le está hablando. Jamás se dice delante de los demás. Porque quiero que entiendan algo. Dios jamás avergüenza a nadie. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, o sea, a sí mismo se carga, a sí mismo se llena. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire lo que dice el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, Pablo quería que toda la iglesia hablase en lenguas, pero como el Señor sabe que no toda su iglesia es creyente, que no todos creen completamente la palabra y que tampoco no todos conocen la doctrina, pues no todos lo van a hacer. Dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, y no está hablando que es que cuando una persona profetiza tiene más autoridad, sino la versión original dice, porque hace más el que profetiza edificando a la iglesia que el que habla en lenguas, porque el que está profetizando a la iglesia está enseñándole a la iglesia, pero el que está hablando en lenguas está edificando solo él mismo. Entonces es más cuando uno hace para los demás que cuando hace para uno. Por eso el Señor decía, es mejor dar que recibir. Eso es una ley que el mundo no entiende, ¿no? Van a esas iglesias a que lo roben, que le quiten. Mire lo que el pastor está haciendo con los diezmos. Mire, eso son palabras satánicas. Eso es el diablo allá adentro. ¿Y sabe quiénes son los que dicen esas cosas? Los que rara vez dan un diezmito. Cuando se encuentra en la calle personas que critican eso, dígale, ¿cuánto le quitaron a usted en la iglesia? Mira que dice, no, yo nunca he dado nada. Porque es así, el diablo es así. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor, o sea, hace más el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, cuando una persona ora en lenguas en la iglesia, debe interpretar, si tiene el don de interpretación, lo que está hablando, o si no, no. Ahora, a veces es bueno reunir la iglesia y que todos oren en lenguas, pero cada uno se está edificando a sí mismo. Y lo mismo, cuando bautizamos en el Espíritu Santo, pues la gente tiene que comenzar a orar en lenguas, aunque no haya ningún intérprete, pero la persona debe orar para que Dios le interprete qué es lo que está hablando, que nadie le entiende, que ni siquiera le entiende. Y les aclaro, cuando una persona ora en lenguas, no es que el Espíritu Santo le abre la boca y usted comienza a hablar la cara samba, la cantimba, la. No, esto que yo estoy hablando, lo hablo yo, pero es inspirado por Dios. Así como un poema. Cuando usted le escribe un poema a su esposa o a su amada, ¿está inspirado por quién? Por Dios, según en la clase de poema.
Porque si es un poema estilo reggaetón, es inspirado directamente de Satanás. ¿Cierto? Y dése cuenta que ¿quién es el que escribe el poema? Pues usted. ¿Quién es el que lo recita? Usted. Pero ¿quién se lo está inspirando? Dios. El orar en lenguas es lo mismo. Yo comienzo a hablar un lenguaje que yo no entiendo, pero yo creo que Dios me lo está inspirando. El asunto es solo comenzar. Usted no tiene que pensar qué va a decir ni nada. Solamente usted abre su boca y deje que salga y listo. Y ya en el momento que usted comienza a fluir lo primero, ya entró en ese paso sobrenatural de fe y ya Dios comienza. Y tú te tienes que comenzar a ejercitar con eso. Porque a veces una persona puede comenzar hablando 2, 3 palabritas. No más, y repita las mismas palabritas que usted no entiende, pero después sigue y sigue y se va desarrollando y se va desarrollando. Entre más ore usted en lenguas, va a tener más fluidez. Aquí la mayoría oran en lenguas, o saben orar en lenguas, pero no lo hacen. Y eso es lo que los ha debilitado. Eso es lo que les ha hecho perder la confianza en Dios, eso es lo que los ha hecho volverse perezosos, eso es lo que los vuelve a uno lo vuelve carnal, eso lo vuelve uno más sensitivo a las cosas del mundo y menos a las cosas de Dios. ¿Qué fue? Que dejaron de orar en lenguas, porque hay gente que ni se acordaba que sabía orar en lenguas. Y ese es el poder. Cuando una persona ora en lenguas, recibe revelación de la palabra. Mire, cuando una persona no cree en lenguas, se estanca en la palabra. La mayoría de las personas que solamente enseñan sobre el Antiguo Testamento son personas que no oran en lenguas. ¿Ustedes sabían eso? Y tienen un revuelto entre ley y gracia. Y el Señor decía, no, en un odre nuevo, vino nuevo. En el odre viejo, vino viejo. Entonces muchas personas se pierden esa bendición, porque el orar en lenguas de Dios le da a uno una revelación impresionante. No nuevas revelaciones, la revelación ya es que está. Las nuevas revelaciones son del diablo. Ya lo que está en la Biblia está todo. No se le puede agregar, no se le puede quitar, bajo pena de caer bajo maldición. El enseñar la palabra de Dios es algo tan delicado que la Biblia dice que no os hagáis maestros o recibiréis mayor condenación. O usted o la enseña bien, toda como es, pero no le quita, no le agrega. Usted la enseña, usted no se las inculca. Usted la enseña y si la persona quiere obedecer, obedece, si no, Dios le ordena que usted enseñe, no que los demás obedezcan. Usted les dice, usted verá si quiere obedecer, si no, problema suyo. Porque Dios le va a pedir cuenta. Entonces por eso es muy importante uno conocer la palabra. Por eso Él dice, preséntese como un obrero aprobado que sabe conocer la palabra. Hay veces, vean, nadie tiene el 100% de la revelación. Yo hay cosas que enseño y que estoy equivocado. Pero cuando Dios me dice que estoy equivocado, yo públicamente les he dicho a ustedes, hermanos, esto está mal, esto no es así. Porque yo no estoy hablando de mí, sino yo soy el mensajero de alguien que está diciendo, yo doy mal la razón, vaya y diga que no es así como usted dijo, sino que es de tal manera, entonces no tiene que ir a corregir, no, que no es así, que es así, pero sin nuevas revelaciones, o sea, cosas nuevas, nada, sino la revelación ya está, pero tal como Dios da, porque es que la Biblia se va renovando cada día, y en un solo versículo Dios le puede enseñar a usted una cantidad de cosas, porque como decía el pastor Salvador, esto no es como leer un periódico, esto no es como leer el directorio telefónico ni una novela, esto es la preciosa palabra del Dios viviente. A mí me gusta que mi Biblia se me desbarata y todo. ¿Saben por qué? Porque hay señas de que la uso. Porque no falta que esté criticando, mire esa Biblia al pastor, qué testimonio, Dios mío. Hasta que no se le caigan todas las hojas. Yo tengo más Biblias ahí, pero a mí me gusta esto. El versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con conocimiento, o con profecía o con doctrina?
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque es como si hablares al aire. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que las habla, y el que las habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lenguas, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Una vez que yo sea bautizado en el Espíritu Santo y comience a orar en el Espíritu, no solamente debo orar en el Espíritu, yo debo comenzar primero en el entendimiento. Señor, yo te doy gracias por aquello, gracias por esto, porque cuando tú vayas a hablar con Dios, a pedirle algo, lo primero que debe es darle gracias. La Biblia dice, entra por la puerta de acción de gracias. Señor, gracias porque tú me estás escuchando, gracias porque tú me perdonaste. Señor, perdona mis pecados. Señor, yo perdono a los que me ofenden. Ahora sí ya vengo a hacerte peticiones. Entonces, Señor, yo te pido por mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío, el perro, la casa, Y se le acabó el repertorio, y cuando se acabó el repertorio, Señor, ahora voy a orar en lenguas porque yo no sé cómo pedir. Y comienza uno a orar en lenguas, y cuando usted está orando en lenguas, entonces usted está pidiendo todo lo que no se acordó. Y no solamente estás pidiendo por ti, sino está pidiendo por gente de otra parte. Su oración no es egoísta, por eso su oración tiene tanto poder, y lo más importante, Satanás no te entiende. Y otra cosa muy importante, tú no te cansas de orar en lenguas.